su esposa Noelia no puede acompañarnos hoy, pero está con nosotros en espíritu. Bienvenido, Noelia. Nos ponemos la mano en el corazón. He aquí tu siervo, como una vez dijo María, he aquí tu esclava. Hoy también el siervo hoy te dice, he aquí tu siervo, he aquí tu esclavo. Soy un instrumento para ti, y tú eres el que pone en la boca de este siervo lo que tú nos quieres decir. Enséñanos a través de este siervo, tu instrumento. Te lo pongo en tus manos, Señor, y que sea el Espíritu Santo que habite y que transmita todo aquello que tú nos quieras enseñar. Te lo pedimos, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad de acercarnos a su cuerpo y a su sangre, porque la verdad es que no somos dignos ninguno de estar acá. Como el centurión bien podríamos decir, Señor, yo no soy digno de que vengas a mi familia, que vengas a mi casa, que te acerques a mi matrimonio. Yo no soy digno, Señor, de que pongas tu mirada en mí. Pero bueno, pues el Señor es misericordioso y es todo amor, y Él quiere lo mejor para nosotros, y definitivamente lo mejor para un matrimonio es estar aquí. Lo mejor para un matrimonio es venir a los pies del Señor. Para un joven, lo mejor será acercarse a Cristo, el eterno joven, el siempre joven. Igual para los niños que acaban de irse. Bueno, toda la familia estamos llamados a perseverar en Él. Y hoy tenemos un mensaje muy bonito que habla sobre el templo. Sobre el templo. Estaba viendo que los templos contemporáneos, los que vienen saliendo nuevos, arquitectos nuevos, o bien que algunos remodelan templos. ¿Usted sabe cuándo se fundó este templo de aquí? ¿Tienen una idea? ¿Cuántos años puede tener este templo de aquí? Los acosteños, que ya peinan canas. Más de 100 años, 114 años, 1910. 1910 inicia este templo que aún se mantiene en pie y sigue siendo signo de la presencia de Dios en su pueblo. A mí me fascina ir a los lugares lejanos, y donde quiera que uno va, yo he ido a capillas, por ejemplo en Oriamuno de Cartago, allá arriba hay una capillita que está dentro de la propiedad de una familia, pero tiene como 6 por 6, a lo mucho, no, tal vez menos, tal vez 6 por 3, es una cosita pequeñita, y lo tienen como a modo de un recuerdo de lo que allí se celebraba. Está el misal abierto, las flores últimas que se usaron están allí, evidentemente ya secas, sequísimas de hace muchos años, los mismos cirios, las mismas velas, y usted que se sienta allí, y el solo tocar esas bancas, el ver las imágenes de la pasión, las estaciones de la pasión, hechas a mano en madera, es una cosa bellísima. Y hoy por hoy los templos contemporáneos, como les venía diciendo, han eliminado todo eso. Parece más un auditorio, se busca más el confort de la gente, se busca que las sillas sean acolchonaditas, que no incomoden, que no sean duras como estas bancas que están acá. Pero todas estas bancas tienen una historia. Toda esta madera debió haber sido donada de la mayoría de los del pueblo acá. Entonces vamos a hablar de eso, del templo. Templos tan maravillosos como el de Sagrada Familia, el templo de la Sagrada Familia, el templo, la Capilla Sistina, lo que habrá durado en pintarse todo su techo. Hay una pintura muy bonita en el colegio sede Don Bosco de la Juelita que duraron alrededor de unos 2 o 3 años. Recuerdo porque nuestros 3 hijos han estado ahí y vimos cuando se remodeló el techo y empezaron a pintarla. Los muchachos acostados allí en unos andamios iban dándole alrededor de 3 años. Es la coronación de la Virgen, es esa imagen de la coronación de la Virgen María. Y nuestros templos, todos los elementos que tienen, nos ayudan a elevar nuestra alma a Dios y a meternos en un ambiente de oración. Nuestros templos no son igual a cualquier otra edificación. Si usted entra a un templo, usted sabe que aquí no está solo, aquí hay alguien, ¿sí? Y ese alguien es más fuerte, ese alguien es Jesucristo. Por eso quien va en el autobús, si todavía queda un poquito de piedad en sus corazones, se santigua, aunque vaya en el autobús. No es como porque le quedó de costumbre, es porque sabe que aquí hay alguien, sabe que aquí está el Señor y Salvador.
Nuestros templos entonces ayudan a que nuestra alma se eleve a Dios, ayudan a que nosotros podamos saber que aquí habita Dios. Esta es la casa de Dios, por eso decimos esta es la casa de Dios. Aquí está Dios, aquí nos venimos a encontrar es con Él. Entre nosotros qué bonito, porque somos su cuerpo, el cuerpo místico, somos iglesia, pero nos venimos a encontrar es con Él, con Dios. Entonces, el templo es donde habita Dios, donde escuchamos a Dios, tanto de este altar que está allí, que se parte y reparte el pan de la palabra, ahí escuchamos a Dios, pero también vemos a Dios, lo vemos. Nuestros ojos nos engañan cuando es expuesto el Santísimo Sacramento porque lo que vemos es pan, pero sabemos en fe que ahí está Dios y vemos a Dios actuar en los sacramentos, signos visibles de algo invisible. Por ejemplo, el sacramento del orden sacerdotal con sus diferentes elementos, el bautismo, el matrimonio, que es nuestro sacramento de vocación, etc. Vemos a Dios. Mantenga entonces estas tres realidades del templo. El templo es donde habita ¿quién? Dios. El templo es donde escuchamos a Dios. Y el templo es donde vemos actuar, donde Dios actúa. ¿Sí? Entonces ahora vamos a llevarlo al título de este mensaje, de este ratito de reflexión que se llama El cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y vamos a revisarnos entonces en cuanto a eso, que cuánto soy yo consciente de que en mí habita Dios, de que yo debo escuchar a Dios, que yo debo ver actuar a Dios en mi vida, porque lo mismo que se aplica al templo, a la edificación, aún con mayor medida, porque las edificaciones tan hermosas que tenemos en la Iglesia Católica, que no lo tiene ninguna otra realidad cristiana o de otra denominación, son nuestros templos, el arte sacro. A mí me fascinan los vitrales. Hay templos que tienen unos vitrales hermosísimos que elevan el corazón a Dios, a la oración. Los signos externos, el incienso, los colores, las flores, el altar, la misma madera. Hay días, yo no sé si a usted le pasa, pero hay días que yo amanezco con hambre de pasar a la capilla, de estar con el Señor. Hay días en donde uno siente un llamado mayor a estar en comunión con Él, a hablar con Él, o simplemente sentarse como aquel que llegaba allá donde escriba el padre San Juan María Vianney, solamente se sentaba a estar con Él. Yo lo miro, Él me mira y se iba. Solo eso hacía. Y hoy se sentaba todos los días a verle. Él sentía que Jesús lo veía, que Él lo veía, y después partía a su trabajo. A veces es solamente estar así. Pero como cuerpo nosotros somos templo de Dios. Nos consideramos nosotros templo de Dios. Vean que la cita bíblica base para este ratito de reflexión está tomada en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6. En ese pasaje, en el capítulo 6 de Corintios, ahí se nos habla en la línea de los desórdenes del cuerpo. Y de alguna manera esto es como una exhortación, como una diatriba del apóstol que dice: es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo lo dice él, porque es la palabra la que nos va a iluminar como luz, como lámpara. Capítulo 6, versículo 19. Si ustedes ven el 18, habla: huyan de la fornicación, cualquier otro pecado que no cometa queda fuera del cuerpo, pero el que peca contra el cuerpo, en este pecado peca contra su propio cuerpo. Y hace la exhortación en el 19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de Dios y que no se pertenecen? Han sido comprados. Glorifiquen por tanto a Dios en su cuerpo. Palabra de Dios. Ahí está hablando en la línea de ideas de cómo utilizamos nosotros el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Hay un misterio muy grande allí. Hay un misterio porque como Dios omnipotente va a vivir en un cuerpo mortal, en un cuerpo tan lleno de corrupción, en un cuerpo tan frágil, tan débil, en un cuerpo que está lleno de pecado también. ¿Cómo es que Dios habita allí? Eso para mí es un misterio, es un gran misterio. Como el mismo Espíritu Santo que creó lo que existe por medio del poder de la palabra, el Espíritu Santo que abrió el mar en dos, el Espíritu Santo que se manifestaba como columna de fuego en la noche,
como una nube poderosa en el día. El Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu habita en mí. Y no reviento, no exploto. Es que Él hizo los mares, los océanos, el universo, todo. ¿Cómo habita en mí esa potencia, ese dinamis? Y yo no muero, y yo no exploto con todo mi pecado, con toda mi maldad. ¿Cómo es esto posible? Vamos a verlo hoy, porque esto es parte de un plan maravilloso de Dios. Es un misterio. Dios es un misterio. Y en el momento que entendamos a Dios, deja de ser Dios. Dios es y será para nosotros incomprensible, insondable. Es algo que nos supera la realidad, y poco a poco se nos va revelando Dios a través de la Escritura, a través de la vida de Jesucristo, su vida, muerte y resurrección, y la iglesia que continúa esta misión. Se nos revela Dios en nosotros. Vean, si usted va un poco más atrás, en el capítulo 3, 1 Corintios 3:16, devuélvase un poquitito, unos capítulos. Yo veo que ahí andan Biblias y lapiceros y todo, excelente. Abra la Biblia, por favor, ahí en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Vamos a hablar de este templo, y si quieren, para meternos un poco más en contexto, unos versículos antes, en el versículo 8, podemos arrancar. Y vamos a darle lectura a este pasaje. Estamos hablando de que nosotros somos templo de Dios. Templo de Dios, del Espíritu Santo, que es Dios. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es el amor entre el Padre y el Hijo. Ese es el Espíritu, Dios. El amor hecho persona. Dice el versículo 8 del capítulo 3 en 1 Corintios: y el que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada cual recibirá el salario de su propio trabajo, ya que somos colaboradores de Dios, y ustedes son campo de Dios, edificación de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como buen arquitecto, dice Pablo, puse el cimiento, otro construye encima. ¿Quién construye? Usted y yo. Ya el cimiento está puesto, la palabra. Usted de allí en adelante edifica este templo, y sigue diciendo: mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento que Él ya ha puesto, que es Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual va a quedar al descubierto y se manifestará aquel día. Entonces hay edificaciones que hemos hecho preciosas, preciosas. Hay abuelitas que construyeron familias preciosas, en sus propias vidas testimonios preciosos como oro, plata o cualquier otro material precioso. Pero hay otros, que dice aquí la palabra, que han construido el templo con heno o paja. O sea, que son pura paja, pura paja. Y lo peor es que todo queda de manifiesto en algún momento. El esposo, que es pura paja, queda de manifiesto en cualquier momento. Viene la crisis, viene la situación difícil y no se le ve el Espíritu Santo por ningún lado. ¿Qué se le ve? Paja, paja. Una tormenta pequeñita y se desaparece, se desfigura, se deforma. Sigue diciendo acá, estoy en el versículo número 14 ahora: aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien se escapa del fuego. Viene la pregunta estelar esta noche: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ¿qué? ¿Qué dice? Ese templo. Palabra de Dios. Oiga, está fuerte esto. Una advertencia fuerte. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Cómo se destruye el templo de Dios? Atiborrándonos de hamburguesas de McDonald's, papas fritas y montones de grasas saturadas, tacos, enchiladas. Ahora hay de esas ventanitas de la empanada, que sale, la empanada, hay una en Atillo, hay otra en la Rafaelita. Uy, hermano, hay una que se llama la mexicana, que usted puede comerse 4 o 5 unas sentadas, no, sabrosera. Pero usted haciendo esos desórdenes alimenticios, usted está destruyendo el templo de Dios. Hace 14 años atrás, yo tenía ya tal vez 10 años
de ser trabajador independiente en estructuras metálicas, me brincaba un montón el almuerzo, me brincaba los tiempos de comida, me los brincaba, estaba con un techo descubierto, había que poner el zinc, no almorzaba, llegaba hasta las 5 de la tarde a comer algo a la casa. Años de estos desórdenes hicieron 4 úlceras gástricas que sangraban y empecé a tener problemas gástricos. Se desató un cáncer de estómago, un duodeno, y entonces ahí le echamos la culpa a Dios. Oiga, y Él es el constructor y yo el que destruía el templo. Yo destruí mi propio templo. Y a veces decimos, es que ¿por qué me pasó esto? Porque destruiste el templo de Dios. Al igual, vicios, métale en lo que sea. He estado viendo cómo ha aumentado el consumo de metanfetaminas, de Vicodin y otros medicamentos que ayudan a aliviar el dolor, porque la gente le tiene pavor al sufrimiento. En esta época en la que estamos, les da miedísimo sufrir, les da miedísimo el dolor. Entonces va a parir epidural para evitar todo dolor. Hay un embarazo, aborto, para evitar que el niño sufra, como si no fuese a sufrir mientras es despedazado el vientre de su madre. Pero bueno, esto es destruir el templo. Destruir el templo es actuar en contra natura. Montones de modificaciones, expansiones corporales. Vi un influencer actualmente hace poco que, como era bajito de estatura, no sé si tal vez alguno lo vio, se pagó a extender los pies de la rodilla hacia abajo, ese hueso que llega hasta el tobillo. Él lo quebró, lo fracturó y con unos expansores iban ampliándolo. Entonces el hueso iba rellenando con hueso nuevo. Aparentemente ese era su proyecto, pero los planes de Dios son muy diferentes, ¿eh? Después le costó un montón caminar, ahora no camina normalmente, de hecho es súper frágil, se ha fracturado un montón de veces. No le va a funcionar porque cuando uno juega a ser Dios termina estrellado contra la verdad. Entonces, la primera idea de esta noche es, hermano, van a ser 3 ideas. La primera es, ¿somos templo de Dios? Póngalo como pregunta, ¿somos templo de Dios? A modo de reflexión. Y esta tiene una idea secundaria pegadita allí. Y es que Dios habita en ti. Dios habita en nosotros. Esto es algo maravilloso, como lo decíamos al inicio. Dios habita en mí como, escuche bien esta frase que yo sé que le va a sonar en alguna oración, la has escuchado, como el dulce huésped del alma. Ese es el Espíritu de Dios. Él habita en ti, habita en mí como un huésped dulce. Oiga que le ponen este adjetivo, es dulce huésped, porque hay huésped complicado, ¿verdad? Hay gente que llega y son complicados tenerlos en casa. Cuando usted viene y recibe tal vez al cuñado que vino de un lugar largo y le gusta el trago y llega un poco alterado en la noche, son visitas indeseadas. Hay veces que llega la suegra, ¿verdad? Y entonces hay que ver dónde, uno no haya dónde ponerla, ¿verdad? Pone aquí, todo lado estorba, ese es mi amigo, ¿no? No es que usted quiere darle un buen lugar, atenderla bien. Hay suegras buenas, hermanos. Yo tengo una suegra santa. Sí, lo digo porque se está grabando, entonces, no, de verdad que hay mujeres de visitas, pues, que son agradables, otras no tanto. Pero, por ejemplo, si usted le dice, Freddy, va a venir el Papa Francisco a hospedarse en tu casa, ¿cómo se prepara uno? ¿Cómo prepara uno aquella habitación? ¿Cómo usted saca los chunches? Usted lava. Usted no limpia, usted lava todo, manda a planchar las cobijas, todo impecable, limpio. Usted pone aquello como nunca en la vida. Pero ¿cuánto estamos decorando, arreglando y preparando el interior del corazón? Porque ahí habita Dios. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a ir con un spray y manchar ese altar mayor que tenemos ahí, el sagrario, con un spray, a grafitearlo? Pero si nos tatuamos, si nos hacemos expansiones, si nos operamos ciertas cosas para lucir mejor, que es lo que están haciendo ahora con los templos católicos antiguos tan bellos, los quieren modernizar, y lo que están haciendo es, en muchos lugares de Estados Unidos, quitan las estatuas de los santos, algunas imágenes, y las entierran. Las estatuas de 300 años de antigüedad están enterradas en los jardines del templo, porque queremos cambiar lo hermoso de Dios para algo que aparenta ser mejor. Cuidado con eso a nivel espiritual y de nuestro cuerpo. Vean lo que dice, por ejemplo, Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice así cortito: no entristezcan el Espíritu Santo.
con el que fueron sellados para el día de la redención. Arranquen de raíz, y ahí dice cómo se entristece el Espíritu Santo en ese pasaje. Arranquen de raíz amarguras, enojos, odios, envidias, furores, celos, borracheras, orgías y un montón de cosas. Arranque eso, porque eso entristece el Espíritu, eso afea el templo, eso desfigura el templo de Dios. Entonces hay que sacar eso de nuestra vida para que el templo de Dios esté hermoso, lozano, agradable, que den ganas de estar allí. Todos tenemos, ¿quiénes son bautizados? Levanten la mano, hermanos, así no se duermen. Eso, todos tenemos Espíritu Santo entonces, porque el Espíritu Santo viene a mí a través del bautismo, yo lo recibo allí, y ahí pasa algo maravilloso que está en el capítulo 8 de Romanos. Vaya ahí, por favor, un momentito. Romanos capítulo 8. Todo ese capítulo de la carta a los Romanos nos habla de cómo interactúa el Espíritu Santo con nosotros. Romanos 8. Yo le voy a ir diciendo los versículos y usted se ubica, por favor. Romanos 8, capítulo 8, versículo 5. Dice la palabra, solo ese versículo y después continuamos a otros. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu vida y paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay gente que aunque tenga el Espíritu Santo parece que lo tiene no hospedado como un dulce huésped, sino como un prisionero, encadenado en un rincón recóndito de su corazón donde no puede hablar, opinar, no puede manifestarse. Es más, ni se sabe que está allí. Haga de cuenta como que estuviese en un sótano ahí encadenado por años. Desde la fecha de tu bautismo puede que lo tengas encadenado allí y que nunca hayas dejado que Él actúe, que Él se mueva, que Él haga. Entonces esta palabra dice que los que viven según la carne dan obras de muerte. Usted ve un esposo que lastima a su esposa, obras de muerte. ¿Tiene el Espíritu Santo? Sí, sí lo tiene, porque está allí y no te deja. El Espíritu Santo nunca nos abandona, no lo hace. En ese momento seguro morimos, porque Él habita en nosotros y se queda allí por amor, pero queda inactivo porque Él respeta tu libertad. Entonces el Espíritu Santo es contrario a la carne. Y dice en el versículo número 9: mas ustedes, matrimonios en victoria de acosta, no viven ya según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Y ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes, el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida nueva a sus cuerpos mortales por su Espíritu que habita. Ha dicho habita como 5 o 6 veces. Él habita, vive, se quedó a morar ahí. Y sigue diciendo algo más hermoso todavía. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si viven según la carne, morirán. Pero si con el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. Y en estos últimos 3 versículos que siguen allí pecados está esta esencia de lo que aquí ocurre y por qué ese misterio es revelado, por qué Dios vive en mí y cómo yo no muero con esto. Vean qué hermoso lo que dice acá. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios también y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Un poco largo este pasaje, pero quería que vieran cómo constantemente el apóstol Pablo reafirma: el Espíritu habita, somos hijos de Dios por medio del Espíritu, que se une a nuestro espíritu. El ser humano tiene algo que dice San Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, que somos
una división tripartita. Tenemos tres partes, por así decirlo: cuerpo, alma y espíritu. Y dice este pasaje que el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu y nos revela a Dios como Padre. Podemos llamarle Abba Padre. Entonces ahí abandonamos la primera idea. La primera idea entonces es una pregunta: ¿sabemos que somos templo? Y además que Él habita en ti. La segunda idea de este mensaje es: ¿dónde escuchamos a Dios? Somos templo donde Dios habita, primera idea, y donde escuchamos a Dios. Esto puede ser afirmación. Usted puede decir: yo soy templo y ahí escucho a Dios. O puede ser pregunta: ¿escuchamos a Dios? Usted tal vez alguien le ha dicho: es que Dios me dijo, o yo voy a hablar con Dios. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado: ¿y yo cómo escucho a Dios? ¿De verdad que Dios me habla a mí? A la mente del ser humano pueden venir pensamientos de tres fuentes. Una fuente puede ser la razón, la inteligencia. Que usted diga: ay, este templo tan bonito, 114 años y esas ventanas y este cielo raso tan alto. Y usted está pensando eso. Ese pensamiento te viene de tu inteligencia, de tu razón. Hay pensamientos que nos vienen de afuera como opuestos. El enemigo te dice: y tú no eres digno de estar en este templo, y tú no eres digno de venir a llamarte hijo de Dios. Y ese pensamiento negativo que dice: tú eres feo, tú no vales, tú eres tonto, ese pensamiento te lo pone el enemigo, viene de afuera. Y entonces uno reza y ese pensamiento se va. Ese pensamiento viene del enemigo. Pero hay un pensamiento que viene de adentro, de lo más profundo de nuestro ser. Satanás no puede entrar al alma, Dios sí. Y entonces desde adentro parece como si fuese mío, porque viene como un susurro, pero es un pensamiento de Dios que te dice: ama, perdona. Entonces allí Dios me habla desde lo profundo, desde lo más profundo de nuestro corazón. Dios nos habla. Escucha esta frase que fuerte: la conciencia del hombre es el sagrario del Espíritu Santo. La conciencia del hombre, cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, es el sagrario. Ahí es donde Dios habita, en tu conciencia, en tu ser pensante, allí en tu corazón, que llama la Biblia. Cuando la Biblia se refiere al corazón, es el centro de las emociones. Ahí en lo profundo. Y ahí hasta lo profundo hay que viajar para hablar con Él, para escucharle. Vean el catecismo, hermanos. En el catecismo, en el numeral 1779, numeral 1779, la conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él, nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del que, tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. Esta palabra guárdenla en su corazón: nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que a veces creemos que somos nosotros los que estamos pensando así. Cuando el Señor nos mueve algo, hay una certeza: yo debo hacer algo bueno. Es Dios quien te habla y hay que movernos a lo profundo del corazón. ¿Cómo lo hago? En oración. Es un pilar del movimiento Victoria, una vida de oración, cimentar la palabra. Yo debo ir en oración al silencio, porque hoy nos cuesta tanto escuchar a Dios, porque no hay silencio, hermanos. No hay silencio. Quitamos el Spotify y encendemos el otro y ponemos, no sé, HBO y apagamos eso y prendemos. Estamos en constante ruido. Al enemigo le gusta el ruido porque no te deja escuchar la voz de Dios dentro. Y un templo en donde no hay silencio, ese templo no nos lleva a escuchar la voz de Dios. Segunda idea entonces es esta: ¿dónde escuchamos a Dios? Ahí les dejo una cita de referencia, Romanos 8:26, para que la lean en otro momento. No sabemos qué pedir ni cómo pedirlo, pero el Espíritu Santo viene e intercede por nosotros. Y el que escruta nuestros corazones, ese sabe lo que el Espíritu quiere decir. Eso es importante.
El Espíritu a veces no sabemos cómo actuar, pero el Espíritu nos dice cómo hacerlo. Cuando tenemos esa relación con el inquilino del alma, cuando tenemos esa relación con el dulce huésped, que usted puede ir y preguntarle: Espíritu Santo, ¿qué hago? Hay una ejaculatoria que yo suelo utilizar mucho, y es: ven Espíritu Santo. Bajo cualquier situación, ven Espíritu Santo. Un hijo rebelde, ven Espíritu Santo. Un esposo molesto, una esposa media ponzoñosa, ven Espíritu Santo, ven, porque Él trae un montón de virtudes, de dones, de carismas que nos ayudan a enfrentar la vida matrimonial. Sin el Espíritu Santo estamos jodidos, hermanos, estamos fritos, estamos mal, porque la experiencia humana, la inteligencia humana es chiquitita, pero Él tiene una sabiduría que se convierte en don de ciencia, de entendimiento. Él tiene un amor que se convierte en gozo. Él tiene una fe que se convierte en algo que trasciende más. Y ahí entonces caemos a nuestra tercera idea, ya en estos pocos minutos que nos quedan, que va volando el tiempo. Y es: somos templo donde Dios actúa. Son las mismas tres características del templo, para que las recuerde otra vez: donde Dios habita, donde Dios habla y donde Dios actúa. Ese somos nosotros. Nosotros seremos el reflejo de la hermosura del amor de Dios para los demás. Una persona, un hombre en victoria, una mujer en victoria, una familia en victoria, que es llevada por el Espíritu Santo, esa familia demuestra el amor de Dios. Da gusto hablar con este hombre, da gusto conversar con esta mujer. Uno se deja regañar por una persona llena del Espíritu Santo, ¿o no? Usted no ha tenido un consejero que le ha pegado una trapeada y usted a eso a nadie se lo permite, pero a esa persona sí. ¿Por qué? Porque hay algo de Dios en él que me transmite autoridad, el mismo Cristo decía: habla como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Al inicio del ministerio Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a una misión. Entonces, en esta última idea, Dios actúa es a través de tus actos. Si en ti y en mí habita Dios, nuestros actos deben ser actos de Dios. ¿Cómo lo resumimos? Las virtudes, las cardinales y las teologales. Cardinales nos ayudan para compartir con los demás, para nuestra convivencia con el prójimo. Son 4, por eso se llaman cardinales: justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Esto se debe manifestar en aquella familia, en aquel hombre, en aquella mujer que tiene el Espíritu Santo activo, está moviéndose. En el rito, hay un rito de la confirmación en donde el obispo le pega una cachetada confirmando. Yo no sé si a ustedes se lo hicieron, pero yo lo he visto, donde el obispo le da una cachetadita y le dice: despierta, Espíritu Santo. Como que renueva o da la plenitud del Espíritu, porque aquel que fue dado en el bautismo puede que esté adormecido y necesitamos despertarlo. Eso es lo que quiere este mensaje: que usted y yo sepamos, hermanos, que tenemos una fuerza ilimitada para perdonar lo imperdonable, para amar lo que no es digno de ser amado. ¿Sí? Vamos a disponernos entonces, hermanos. Creí que venía para acá. Bueno, a modo de conclusión, hermanos, porque ya estamos sobre el tiempo y no quisiera extenderme, solamente apunten por favor estos numerales del 1803 al 1829 del Catecismo. Allí usted va a encontrar las virtudes y cómo se desgrana cada una de ellas, y lo importante que son para convivencia. Como les decía, ¿qué matrimonio no necesita prudencia? La mujer prudente edifica la casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. Un hombre prudente, un papá prudente, un abuelito prudente. La prudencia, la justicia, darle a cada cual lo que le corresponde. La templanza, mantener a raya los límites, los deseos de la carne. La templanza nos va a regalar la castidad. ¿Y qué tan necesaria es la castidad en nuestros matrimonios hoy? Sacar la pornografía, erradicar la masturbación, erradicar la infidelidad, el adulterio. Todo esto es necesario, hermanos, pero nos da el espíritu activo. Si el espíritu está adormecido, las virtudes no se desarrollan, al contrario, se desarrollan los vicios, los pecados.
La humildad no aparece por ningún lado. En un alma que no tenga el espíritu despierto aparece soberbia, aparece prepotencia. Y las tres teologales: fe, esperanza y amor, que ese es el broche de la perfección, dice Colosenses, el amor. Al fin y al cabo todo se resume en amor, porque el amor es Dios, ¿sí? Entonces, que se nos quede esto en el corazón esta noche: somos templo de Dios, al cual hay que cuidarlo. Haga ejercicio, coma sano, hágase a ver, revisemos también la mente, el corazón, vayamos a terapia si es necesario, busquemos consejería, ayuda, hagamos deporte, algún ejercicio, pintura, música, lo que usted quiera, pero ame su templo, cuídelo, vístalo decorosamente, ámese, porque el Señor habita en usted y en mí. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.